Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Esta mañana, en nuestra primera parte del programa, queremos hacer un análisis y sobre todo también una evaluación del estado actual de la educación en el país post pandemia, y especialmente tomando como punto de referencia una investigación que recién ha dado a conocer la Universidad Francisco Gavidia a través del Observatorio de Políticas Públicas. Así es que vamos a tener precisamente el acompañamiento del maestro William Rafael Rebollo, a quien le doy la más cordial bienvenida. Gracias por acompañarnos, William. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto nuevamente estar con ustedes y compartir los resultados de esta interesante investigación. Así es, en efecto, también saludo a Javier Hernández, él es presidente de la Asociación de Colegios Privados de El Salvador, con quien vamos a hilvanar también un elemento importante que tiene que ver con la educación básica frente a lo que podría ser también el tema general de la educación superior, como lo vamos a plantear a lo largo de esta primera hora de programa. Gracias, bienvenido, Javier. Gracias, Ernesto, un placer estar nuevamente acá en Canal 21. Quizá algo que hay que tomar en consideración es que ya de por sí, antes de la pandemia, teníamos retos importantes. Ya a nivel educativo teníamos algunas dificultades importantes, y lo que hizo prácticamente la pandemia fue agudizar o sacar a luz, digamos así, una situación que ya era grave en algunos casos. Por ejemplo, el tema de las tecnologías y la integración como tal de las tecnologías antes de la pandemia ya era una situación crítica, pero a la que no le habíamos prestado demasiada atención. La pandemia prácticamente nos obligó a dar ese salto, y entonces nos dimos cuenta de la enorme problemática que teníamos allí, que sigue siendo un reto, y por supuesto que luego el reto va a seguir siendo el mismo, tomando en consideración que en las escuelas van a seguir habiendo algunas dificultades en cuanto al equipo que se necesita para poder seguir realizando esa transición hacia un mundo digital. Realmente hay un clamor de la población, ya hay una gran confianza en que la normalidad pueda, digamos, retornar en el antes de la pandemia, en el que pues antes del 12 de marzo del 2020 pueda volverse a comenzar lo más pronto posible con esa normalidad que habíamos dejado como suspendida. Y evidentemente ya instituciones como la Universidad Francisco Gavidia, la Universidad Tecnológica y otras instituciones se han pronunciado en el caso de que sus investigaciones están diciendo que hay confianza en la población en retornar a la normalidad que estábamos acostumbrados antes de la pandemia. Y también ya hay un reconocimiento de las instituciones conocedoras del tema educativo a nivel internacional, que tienen mucho peso, que están diciendo que entre más tardemos en regresar a la normalidad, más vamos a perder, digamos, el capital académico que estamos obligados a tener nosotros como instituciones educativas. ¿Cómo vamos a preparar a nuestros alumnos a través de la tecnología, si a veces también el sector profesorado, el sector de formación no está preparado para ello? Fíjate que 4.700, bueno, hay 3 de cada 4 docentes ya tiene una laptop. 3 de cada 4. Ese es un proyecto que se impulsó a través en cuanto a los maestros. En cuanto a maestros. Sí. Bueno, por eso decía, o sea. Sí. El hecho es que disponer de recursos ha sido siempre la limitante más grande del sistema educativo. Los docentes no disponen de internet, no disponen de computadoras, y bueno, también el sistema educativo tampoco dispone de docentes, como tú muy bien nos dices, de repente en su cantidad y en su calidad como los quisiéramos tener para el desarrollo educativo en las diferentes áreas y disciplinas. Pero esta dolencia no es ni es solo El Salvador, en el mundo es una limitante que se tiene, ni tampoco es solo de un sector. Pasa en el sector público, pasa en el sector privado. En algunos más fuerte la necesidad y en otros menos fuerte, pero existe. Y esto no ha sido producto, Ernesto, de la pandemia ni de otra cosa, más que de un sistema educativo que ha proveído
se ha sustentado sobre una base de un magisterio vencido, no capacitado, con mucha falta de actualización y de innovación. O sea, antes de la pandemia, si nosotros hubiésemos estado preparados, con docentes capacitados, con recursos sobrados, con tecnología, con conectividad, la pandemia en el tema educativo hubiéramos salido avantes con mucha facilidad. Pero las limitantes que hemos tenido para poder superar y poder salir adelante, trabajando con clases desde casa, de repente el maestro con un celular y de repente no de una buena gama, ¿verdad, profesor? Sino que de escasos, digamos, capacidades que tuviese su recurso tecnológico. Pero, sin embargo, la buena noticia es que tenemos la gran oportunidad que la gran academia, como las universidades que forman docentes y que actualizan al docente, ahora sí, pues podamos tomar con mucha responsabilidad el tema de capacitación, de adiestramiento. Un error que usualmente se ha cometido es el utilizar, por ejemplo, las pruebas como las PAES para calificar al estudiante. Pero realmente lo único para lo que esto nos ha servido es para decir que tan mal estamos, pero realmente no es ese el uso que se le debe dar a ese tipo de procesos, sino que más bien es para que yo utilizo esa información para tomar decisiones de mejora. Realmente, o sea, la PAES nace para medir realmente cuánto hemos aprendido o en qué estamos fallando. Sí, es que realmente se originó para evaluar al sistema educativo, no para evaluar en sí al estudiante y decirle, sino que realmente es para evaluar al sistema educativo. Pero podemos acá reflexionar y cuestionar cuántas políticas educativas se han originado a partir de los datos de la PAES, a pesar de que nos han indicado de manera constante algunas problemáticas. Por ejemplo, en el estudio que ustedes han presentado, estaba leyéndolo y conociéndolo. Por ejemplo, la asignatura de matemáticas en la prueba, en la PAES, y realmente da elementos de juicio interesantes, ¿no? Como resultado de lo que han investigado. Sí, Ese es un ejemplo de la medición unipersonal y no del sistema. Y no, sí, es que realmente aquí lo que vale la pena es evaluar el sistema educativo, no decirle al estudiante realmente porque qué mensaje es el que se le envía. Acá lo más importante en cuanto a proceso es precisamente cómo se utiliza la información para la toma de decisiones de mejora. Y la otra, que quizás es importante solo en el contexto de la PAES y algo que encontramos en la parte de los procesos, es que realmente cuánto tiempo se dedica o se pierde muchas veces en los institutos en preparar a los estudiantes para la PAES. Si se supone que el mismo proceso de aprendizaje, las clases son el preparativo para la PAES, pero lo que vemos son actividades maratónicas para que previo a la PAES hay cursos, hay una serie de actividades para tratar de mejorar la puntuación. Pero precisamente no es esa la intención. ¿Y cuánto tiempo educativo realmente se pierde en ese tipo de actividades? Contigo, Javier, hemos venido por años estudiando. Por eso me podía reír, porque la PAES siempre fue un proyecto... Como que el tiempo te está dando la razón. Sí, exactamente. La PAES siempre fue un proyecto reprobado para reprobar estudiantes. O sea, desde que nació la PAES... O sea, midió para... nació para morir, realmente... Nació de alguna manera identificando un iceberg de los muchos que hay en Es correcto. Digamos que sirvió como un instrumento político manoseando la educación para poder justificar, digamos, necesidades que pudiera ser cierto que existían, pero que planteaban a un país de repente a la medida de cómo querían plantearlo. Porque pues había resultados que se manipulaban de tal manera que hacían creer tener un sistema educativo que de repente no era el que tenían. El que estaba formando bien. Exactamente, porque, bueno, hubieron PAES que, por ejemplo, daban datos equivocados, hacían curvas para poder ver mejor. El estrés que sometías al alumno. Sí, ¿no? O sea, bueno, nace una PAES que no tenía un promedio de ponderación, después lo ponen con un porcentaje de ponderación para promover estudiantes de bachillerato y después le cambian el proyecto. ¿Quién fue el inventor de la PAES? Me refiero en términos de bajo qué política educativa fue la que se proyectó en ese momento. No recuerdo si fue en la administración Flores o Saca.
No recuerdo muy bien. Lo que yo sí recuerdo que cuando nació la PAES, allá por el año 96, 7, ¿verdad? En estos años, esta prueba nace para poder, decían ellos, tomar la fotografía del momento de cómo estaba el sistema de educación media. No sistema educativo, solo el sistema de educación media. Era una fotografía de ver cómo estaba el sistema. Y en ese sentido, no había necesidad de preparar a nadie para la evaluación, sino que teníamos que, digamos, por eso se llamaba la fotografía del momento. Nadie se prepara por una fotografía que se va a tomar así. Y entonces no había necesidad de hacer cursos prepaes ni nada de eso, porque tampoco había una preocupación por la nota, porque la nota no le afectaba para pasar o no pasar el estudiante, sino que era únicamente la condición de hacer la PAES, de realizar la prueba, para que pudiese medirse el sistema de educación media, pero no el sistema educativo nacional. Sin embargo, muchos comenzaron a darle un valor que no tenía la PAES. Por ejemplo, habían instituciones educativas y de ahí pues que algunos colegios privados hasta caían en el error, ¿verdad?, de decir que el alumno que el colegio que tenía mejores estudiantes en PAES era el mejor colegio. Y eso no era así. E incluso el gobierno, digamos, premiaba a estudiantes de PAES con notas. Y de ahí pues que cómo era posible, señores, que ustedes que me están escuchando, cómo era posible que pudiésemos tener siempre un solo 10 y no había más 10. O sea, ¿qué sistema educativo le está proveyendo una información en donde como que ya tenías, como si ya se tenía medido, vamos a dar un solo 10 y lo vamos a rifar a dónde va a quedar? Entonces, yo creo que eran poco creíble o nada creíble lo que fue la PAES en más de 20 años. Ahora, el sistema tiene un gran reto, Ernesto. No evaluar el sistema de educación media, sino evaluar todo el sistema educativo. Y de ahí, pues, que tenemos que nosotros encaminarnos en hacer un sistema que de verdad pueda medir, pero como dijo el licenciado acá, no solo medir por medir, sino que esto que medimos pueda servir de base para que podamos nosotros elaborar, diseñar y aplicar políticas públicas. Por eso yo le hacía la pregunta a él, ¿qué alcances esperan tener con este tipo de investigaciones? Pues porque entendería yo que bajo esa lógica de saber que hemos estado de alguna manera utilizando herramientas con un mal enfoque para poder determinar si las políticas públicas en términos educativos han funcionado para el país, queriendo reconocer y evaluando a estudiantes en particular y no precisamente de una forma mucho más general, creo que esas son las grandes preguntas que ahora debemos de hacer. Aquí no han habido políticas públicas nunca. En términos educativos, por lo menos te lo han mencionado. O sea, teníamos un plan. A mí que me digas dónde están las políticas públicas. Teníamos un plan 2021, ¿te recuerdas el famoso plan 2021? Exactamente, pero era un plan sin política. Era un plan sin política, porque toda política pública tiene una ley. Y nunca hubo una ley de educación que estuviera adherida a intereses nacionales de educación. Nunca la hubo. De hecho, la Ley General de Educación que tenemos ahorita ni siquiera tiene reglamento. Y ya estamos pensando en reformarla y en poder hacer un estudio sobre ello, pero no lo tenemos. Ok, bueno, el tiempo se me acabó para esta primera parte y quiero confesar que siempre este tema de la educación es un tema que me llena de mucha pasión para tratarlo, porque sin duda alguna que el país y toda aquella sociedad que busca su desarrollo, la primera apuesta debe ser en un modelo educativo, en un modelo de salud, desde la primera infancia, que por eso me ha gustado mucho el plan último que se aprobó en la Asamblea Legislativa, sí, y que bajo esa mirada se está impulsando a través de la ministra. Es un proyecto importante de inversión. Sí, que lo está haciendo la ministra de Educación y para la cual pues resalto y reitero mi admiración y respeto por el énfasis que le está poniendo a ese tema. Javier, gracias por haberme acompañado. Gracias, Ernesto, y un saludo especial, por supuesto, en este mes de junio al Magisterio Nacional, Público y Privado. Muchas felicidades y gracias por atender a nuestros estudiantes donde sea que estén. Y por supuesto gracias a ti, Ernesto, porque el tema educativo siempre tú lo tomas como muy propio. Se ve que tú pues te interesas por ello. Por supuesto. Gracias, amigo, gracias también al maestro Walter Iraeta, quien le cambiamos el nombre. Lo que pasa es que William lo acompañó, el maestro William Rafael Rebollo lo acompañó la vez anterior y tenía ese dato también que nos iba a acompañar, pero no se pudo. Pero bienvenido nuevamente
a esta casa y también expresar mi felicitación a la Universidad Francisco Gavidia, a ustedes, a través de este centro de investigación que nos permite también tener insumos pertinentes para el abordaje de esta temática. Sí, muchísimas gracias por el espacio. La educación superior es muy importante que se destaque por las investigaciones, porque es sobre la base de las investigaciones realmente que se aporta a la sociedad y a la toma de decisiones de mejora. Así es, y mis felicitaciones y mi agradecimiento también para el ingeniero Mario Antonio Ruiz, ¿verdad? Un rector de la universidad y un destacado también promotor y defensor del tema educativo en el país. Desde siempre, ¿verdad? doctor. Desde siempre. Quiero darle la más cordial bienvenida al alcalde de Sonsonate, al licenciado Rafael Arévalo, con quien vamos a hablar acerca de un balance de trabajo desde la toma de posesión el 1 de mayo. Bienvenido, alcalde. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Un gusto estar aquí con todos ustedes. Un saludo a los sonsonatecos y al resto de personas que nos están viendo. Decía de que por eso es que al hablar de Sonsonate, ¿cuál es la parte más prioritaria? Hablar de desarrollo local, hablar de presupuesto, hablar de muchos aspectos que tienen que ver con el desarrollo como tal, pero también en el centro de una política de desarrollo local está sus habitantes, me decía un amigo, y hay que ver en qué condiciones el habitante se siente bien representado por la administración de la comuna. Así es, mire, prioridades, por ejemplo, a nivel administrativo, ya previo a poder lograr los beneficios a favor de los sonsonatecos, era resolver el tema interno en la alcaldía. Nos encontramos una municipalidad con alrededor aproximadamente 800 empleados. Hablábamos con nuestra presidenta del Banco Hipotecario y me decía, pero esa es la cantidad de empleados que el Banco Hipotecario tiene a nivel nacional, con tantas sucursales a nivel nacional. Entonces, lógicamente había una planilla demasiado extensa que sobrepasaba la capacidad de la alcaldía de Sonsonate. Así que hemos iniciado con esos cambios, suprimimos plazas por medio de un cambio en nuestro organigrama que hoy pues nos permite ser muchos más ágiles para resolver los problemas. Estamos también pues resolviendo el tema financiero, nuestro endeudamiento, alrededor de 9 millones de dólares. Estamos prácticamente consolidando esas deudas, estamos reestructurando todos esos créditos, a donde ya nos ha permitido pues poder invertir de inmediato, apenas a 3 o 4 semanas de nuestra gestión. Luego de eso estamos pues ya, como lo decía ayer, lanzamos nuestros 17 programas, que como le digo, van todos, ¿verdad? Es una solución en conjunto que resuelve mercados, por ejemplo, el reordenamiento de nuestra ciudad, vivienda digna municipal, porque estamos viendo pues extrema pobreza en Sonsonate, y eso es lo que no queremos ver. Al final resumimos en cómo imaginamos Sonsonate. Imaginamos a un Sonsonate moderno, con oportunidades para los jóvenes, con oportunidades para las mujeres, con oportunidades para nuestros comerciantes, también ser un atractivo turístico para el resto de salvadoreños, y no solamente para los salvadoreños, sino que para los extranjeros que vienen a nuestro país. Entonces eso nos lleva a un reordenamiento, a una rehabilitación de nuestro centro histórico, nos lleva pues a impulsar nuestro proyecto agrícola, y así un sinfín de necesidades que todos los sonsonatecos nos las han expresado. Si queremos hablar más puntualmente y a lo que estamos acostumbrados a lo largo pues de la política tradicional, pues tenemos problemas del agua potable, teniendo tanta agua, pues entonces... Teniendo tanta agua, tienen problemas sí, ese es el problema número uno en Sonsonate. Hay mucha gente... ¿Será la prioridad en la agenda de trabajo de ustedes, de seguro? Porque si tener agua y no tener en los grifos es... Claro, llevamos un plan ahí, pero es la prioridad número uno, digamos, más común. Luego, pues el tema de seguridad, ya hemos trabajado, no estamos diciendo que apenas ayer hemos lanzado proyectos, sino que ya trabajamos un mes y estamos lanzando y poniéndolos, o digamos activando a partir de ayer nuestros 17 programas
a la vez y en conjunto. Bueno, a propósito, también el penal, la salida del penal de ahí de Sonsonate, creo que es una parte importante, ¿no? Sí. Entiendo de que en este caso el ex centro penal, donde se va a construir un centro tecnológico, ¿verdad? Que se espera un beneficio importante para la juventud, ¿no? Sí, ya hablando en temas de, digamos, de seguridad y prevención, ya hemos tenido varias reuniones, ya hemos definido en conjunto con la PNC por medio de sus dos programas, los FOCAS y el 911, que es emergencias, en conjunto con el Ejército y el CAM, que tenemos 156 agentes activos en la municipalidad, un trabajo pues articulado y en conjunto que nos sumamos al Plan Control Territorial que en las próximas semanas lo vamos a estar lanzando específicamente, pero ya hemos iniciado, por ejemplo, a presupuestar, reparar algunas patrullas para que la policía que monitorea el municipio de Sonsonate cuente con mejores vehículos. Ya estamos buscando renovar las flotas, estamos ya analizando la inversión en seguridad, por ejemplo, en tecnología, en cámaras de reconocimiento facial y otros tipos de implementos que requiere la policía, el ejército y el CAM para poder pues brindar esa seguridad que queremos ver en Sonsonate. Queremos ser el municipio más seguro del país y vamos a invertir sin precedentes en ello. Y así pues hay otras digamos necesidades que, como repito, para algunos sectores de la población son unas las prioridades, pero para otros sectores de la población son otras las prioridades. Eso nos ha llevado pues a lanzar un conjunto de programas que los hemos activado a partir de ayer. Y otro aspecto relevante es que Sonsonate tiene casi linda con otros municipios son muy anexos, ¿verdad? Sonsacate, también San Antonio del Monte. San Antonio del Monte. ¿Se ha pensado trabajar en una microrregión de desarrollo? Claro que sí, incluso previo a las elecciones del pasado 28 de febrero, los 16 municipios firmamos un convenio. Candidatos en ese entonces. Candidatos en ese entonces. Que tenemos nuestra ya primera reunión después de un mes de ser ya alcaldes. El próximo martes tenemos ya la primera reunión para iniciar a ejecutar esos acuerdos. Por ejemplo, adentro de los 17 programas que hemos lanzado nosotros, que también contempla, por ejemplo, Aquí Somos Limpios se llama ese programa. Ese tiene que ver pues con el tren de aseo. Nos encontramos una ciudad que nos cuenta un basurero, así que ya va pues una inversión también sin precedentes ahí, que pueda rondar pues el $1.000.000 para tener un tren de aseo que solucione las necesidades, tener todos los equipos, tener a los empleados con todo su equipo pues necesario para que le puedan cumplir a la población. Y en todos estos programas hay algunos que van incluidos otros municipios, ¿verdad? Nos vamos a extender. Claro, para verlo ya a nivel de microrregión. Exacto, el día martes les vamos a dar esas buenas noticias al resto de alcaldes de cómo van a poder obtener ellos beneficios desde la cabecera departamental. Vamos a hablar de los proyectos que debemos desarrollar en conjunto, porque cuando usted se dirige desde la capital hacia la Ruta de las Flores, usted pasa por Sonsonate, pero pasa por Sonsonate entero, desde Armenia, Izalco, Sonsonate, Nahuizalco, luego pasa por Huayúa. Y en el pasado vimos que los alcaldes nunca se pusieron de acuerdo porque decían, no, mi límite es hasta ahí, entonces yo ya no hago nada. Entonces nosotros ahora, eso es lo que vamos a corregir, querer tener una red vial sobre toda la Ruta de las Flores. Una versión Ruta de las Flores. Claro, ¿verdad? Un proyecto de iluminación, de seguridad. Me quedo con el sabor a seguir conociendo más de sus proyectos. El tiempo se me fue. Alcalde, le agradezco muchísimo. Espero que no sea la primera ni la última, sino que estemos más frecuentes conociendo de esa experiencia que puede llevar a Sonsonate de nuevo a colocarlo como un ítem importante de desarrollo para sus habitantes. Así es que muchísimas gracias y gracias también por habernos dado esa gloria, ¿verdad? En el tenis también, y actualmente presidente de la Federación de Tenis también, salvadoreña de tenis. Gracias por haberme acompañado, alcalde. Bueno, muchas gracias, Ernesto, y espero y estoy seguro que la mejor gloria que le voy a poder aportar a El Salvador va a ser el desarrollo en Sonsonate.
ese es el reto ahora. Muchas gracias y aquí estoy siempre a la orden. Muchísimas gracias, Rafael. Gracias por mi parte. Esto es todo por hoy. Pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.